Cuando tú tienes un adolescente delante y le das la oportunidad de cambiar las cosas, lo hacen. Fíjate en la Dana, había miles de adolescentes. Es que no les estamos dando la oportunidad. Internet ha venido a cambiar la humanidad, la sexualidad, la pornografía, lo que es el amor, el contenido al que accedemos, la sensación de amenaza que tenemos. Que tú puedas compararte también como adolescente, no con tu vecina, sino con alguien que vive en otro país y que tiene una vida que te está mostrando que además no es real, también te hace a ti creer que la vida es una determinada cosa. Pero me preocupa mucho el otro adolescente, el que está más callado, ¿sí? El que no dice las cosas, el que está metido en la habitación, porque ahí se nos va a escapar un cuadro a lo mejor depresivo y no nos vamos a dar cuenta. Ellos tienen amigos y tienen que tener amigos a los que contarán determinadas cosas. Nosotros tenemos que ser el suelo, el refugio, la guía, la luz. Welcome to the first episode of Season 2, Talks by St. Paul's. Today, we are lucky enough to have Maria Velasco with us. Maria is a psychiatrist who works with children, teens, and also families. Maria has published a book which is called Criar con Salud Mental, and she has a very interesting podcast called Raíces. Today, we're going to be talking with Maria all about life with teenagers. Maria, you talk about this definition of mental health. You kind of have a different way of looking at things. You talk about mental health not necessarily being the absence of a pathology, but rather the presence of certain characteristics, certain qualities. What does that look like for you? How would you describe mental health in a teenage environment? La salud mental se podría equiparar a la salud física. Porque no tengas un infarto, porque no tengas una diabetes, no significa que tengas salud. La salud al final es una capacidad de adaptación, de estar bien en el medio, de poder reaccionar, de que si te caes, te levantes y la herida a lo mejor en el hueso se pueda, o el traumatismo leve que se pueda recuperar, ¿no? Que se pueda curar. Que puedas estar conectado, que puedas reaccionar a lo que te falta, a lo que te pasa, que puedas construir vínculos. Entonces, la salud mental tiene que ver con eso, con la posibilidad de estar en el mundo real, en la vida real, construyéndote una vida, siendo resiliente, conectando con los demás, teniendo unos mecanismos de defensa psíquicos que sean adaptativos, que no sea ni agredir al otro, ni evitar al otro, que tengas la posibilidad de caer y levantarte, una autoestima suficiente para no creerte único y tomarte como un agravio cualquier comentario, pero a la vez que quieras ser mejor, que puedas unirte afectivamente a las personas, que sepas seleccionar con qué personas estableces un buen vínculo y con qué personas no. Al final es algo complejo. Yo creo que sería un estado de equilibrio dinámico en donde siempre hay factores que pasan, que van a intentar o que van a hacer que nos desestabilicemos, pero vamos a tener una serie de recursos internos, físicos, familiares, sociales, académicos, escolares, de capacidades, de hobbies, de juego, que nos van a ayudar a equilibrarlo. Entonces, es un concepto dinámico, igual que la salud. Estamos saludables no porque no tengamos un constipado, no porque venga un virus, no porque tengamos un día una mala digestión, sino porque recuperamos constantemente el estado de equilibrio, y cuando no lo podemos mantener y se rompe es cuando enfermamos, ¿no? Que es como parecido sería en cuanto a los temas mentales, ¿no? Yo puedo estar muy triste, pero si esa tristeza hace que yo no pueda estudiar, no pueda tener amigos, no me quiera levantar de la cama, vea un futuro muy negro, todos mis pensamientos sean negativos, no le encuentre sentido a la vida, entonces tengo una depresión. Muy bien. One of the things that you talk a lot about as well in your podcast, I heard you mention it, that the kind of experience of being a child, the experience as well as a parent in terms of raising a child, that one of the things that's changed recently is the context, that children nowadays are sort of invaded in their day-to-day experiences by the problems of adults. Tell us more about that. Antes la sociedad tenía cosas buenas, tenía cosas negativas, positivas, pero estaba construida, estaba más estructurada, por así decirlo. El ganar en tanta libertad, en tantas posibilidades,
el poder elegir tantas y tantas cosas ha hecho que haya una estructura que se ha perdido. En esa estructura antes estaba muy bien diferenciado el mundo de los niños del mundo de los adultos. Incluso dentro de los hogares estaban separados. Claro. El mundo de los niños, las comidas eran diferentes, sí, los momentos de las comidas eran diferentes, las conversaciones eran diferentes en la televisión, que era la única manera de apertura a más allá de lo que fuera tu entorno más cercano, ¿no? Que eran las películas, el telediario. También había un horario infantil y no había otra manera de acceder a todo un contenido adulto. Ahora, para bien, pero también como de una manera amenazante, los niños se han incorporado a nuestro mundo. No es que nosotros los adultos hayamos querido renunciar a un mundo más complicado, sino que ellos están presentes en las conversaciones, están presentes en el telediario, en lo que vemos, en lo que comentamos. ¿Y por qué este cambio? ¿Por qué crees que hay este cambio? Creo que es una manera de no reconocer que hay diferentes estados en la vida, porque también veo que los adultos no queremos comprender que vamos a estar en la juventud, que luego vamos a estar en la madurez, que luego vamos a entrar en la vejez, ¿no? Es como una negación de que en cada época de la vida necesitamos una serie de cosas, ¿no? Las personas maduras ahora van vestidas como adolescentes. Es como si nos hubiéramos apropiado un poco, ¿no? Sí, o no pasa nada porque discutamos, ¿no? Como pareja delante de nuestros hijos, o esta serie, no pasa nada, sí, es para niños, la pueden ver, ¿no? Por ejemplo, la película, la serie esta del calamar, ¿no? Yo veía muchísimos padres y madres que ellos querían ver la serie y decían que no pasaba nada porque lo vieran los niños, y los niños les hacen daño esa serie de cosas porque acceden a un contenido adulto sin tener la capacidad de elaborarlo y eso les daña. Entonces, creo que es verdad que ha habido una difusión entre el mundo adulto y el mundo infantil, que la infancia antes, hace 100 años, 150, no era una etapa reconocida y con derechos. Los niños trabajaban, los niños no eran vistos, pero ahora creo que se utiliza la infancia, se hace como un mal uso de esa etapa de la vida, en el sentido de que, por un lado, si nos viene bien, los niños están en nuestras conversaciones viendo accediendo a un mundo adulto, pero luego nos justificamos mucho también en los niños para hacer determinadas cosas. Al final es no ver qué necesita realmente la infancia y qué necesita realmente la adolescencia, ¿no? Bueno, como ya es un adolescente ya puede usar un móvil. Bueno, como ya es un adolescente está en su habitación y ya no nos habla. Bueno, como ya es un adolescente, pues no viene con nosotros a los planes, ¿no? Y un adolescente necesita estar con su familia, necesita comer en familia, cenar en familia, aunque ponga cara de mal humor, ¿no? Y de puerro, da igual, necesita eso, porque necesita sentirse parte de una familia, necesita... lo transgeneracional era muy importante. ¿Dónde están nuestras personas mayores, ¿no? Que también hablaban con nuestros adolescentes y con nuestros niños? Es que el modelo que teníamos antes se ha desdibujado, pero no hemos construido algo con las buenas ideas que tenía el anterior modelo. ¿No? En donde la infancia era la infancia, los mayores, el matrimonio era el matrimonio, la pareja, y tenía también su espacio, en donde los domingos era un día que se hacían determinadas cosas. Familia, es que efectivamente había una estructura que te ayudaba a no tener que planteártelo todo. Yo creo que ahora los padres y las madres tienen un estrés aumentado en su maternidad y en su paternidad. Tú, cuando tienes a un hijo en una habitación, no sabes lo que está haciendo. No, claro. Y todo tema de pantallas y teléfonos y todo se ha complicado mucho. Efectivamente, eso nos crea una situación de angustia y de ansiedad que intentamos no verbalizarla y hacer, bueno, esto es así, esto es así. Pero antes tenías a un adolescente en su habitación y no tenías esta sensación de riesgo, de peligro, ¿no? De que hay algo que se me está escapando, de que puede estar pasando cualquier cosa dentro de la habitación. Antes esto los padres y las madres no vivían con eso. Es verdad. Vivían más cerca de sus padres y de sus madres, compartían más ejemplos, tenían más referentes, no tenían tantas preguntas, tantas dudas, no dudaban tanto de todo. Es como, por ejemplo, la palabra trauma, ¿no? De repente la sacamos de un sitio, la metemos en otro y parece que cualquier cosa que hagamos, que cualquier límite que pongamos es un trauma, ¿no? Y sin embargo no nos damos cuenta que también sobreproteger, cuidar demasiado, darlo todo, es traumático también, ¿no? Entonces, es verdad. Creo que es un momento muy convulso
en donde tenemos que pararnos y pensar las cosas, ¿no? ¿Qué nos da seguridad como cuidadores, como acompañantes de la infancia y de la adolescencia? Seamos maestros, profesores, padres, madres. ¿Qué cosas sí servían y ayudaban? Yeah. ¿Y qué cosas las vivimos con una incertidumbre que nos hace pues, actuar más que pensar, ¿no? Por así decir. Interesting. One of the other things that you had mentioned in one of your podcasts was this idea that all generations always look back on their adolescence or their experience through childhood, and they think that it was much better, and they think that it was much easier. That this is something that happens, no, generation after generation. Today, with everything that we have in terms of telephones, pantallas, acoso escolar, do you think that it's more complicated to be a teenager now than it was 10 years ago? Or do you think that really it's the same type of conflict over and over? Creo que ahora es más complicado porque tenemos más adolescentes más perdidos que expresan mayor sufrimiento. Hay más violencia en todas sus presentaciones, ya sea el acoso escolar, ya sea la violencia sexual, las autoagresiones, el suicidio, todo eso son expresiones de violencia. Sí. Creo que los adolescentes están más solos, aunque contrariamente tengan las redes sociales, pero están más solos porque lo que nos hace sentirnos en compañía es poder ser nosotros mismos. Si yo estoy delante de ti, midiendo lo que te digo, lo que no te digo, cómo me expreso, poniendo un filtro, borrando el mensaje, al final tengo una sensación de muchísima distancia contigo, porque tú a mí no me puedes conocer de verdad. No es real. No soy real, soy ¿no? Como algo impostado. Entonces, también los padres y las madres van tan deprisa que, bueno, venga, tú estás en tu habitación, eso es que estás bien. Les suponemos muchas cosas, ¿no? Yeah. La adolescencia es un duelo. Es un momento de la vida de tránsito de la infancia a la edad adulta, en donde tenemos que dejar atrás muchas cosas, desde un cuerpo idealizado infantil hasta unas capacidades mentales y de hacer amigos que tampoco son reales, hasta mis padres que yo les creía perfectos y les veo llenos de imperfecciones, hasta la sexualidad que llega, mi identidad tan compleja. Entonces necesitan un acompañamiento, una mirada, un estar. Y los mayores no tenemos tiempo, estamos haciendo mil cosas porque vivimos en un momento social en donde creemos que podemos alcanzarlo todo y que lo necesitamos todo, no sabemos renunciar. Entonces, los adolescentes están más solos también entre ellos. Antes había más espacios comunes, desde la iglesia de los domingos hasta la plaza del pueblo, hasta que había un colegio a lo mejor en un ámbito muy grande, o sea, en un espacio muy grande. Al final tenían más sitios donde encontrarse, por lo que fuera. De eso no quiero hablar. Quiero hablar de la necesidad de encontrarse en las calles con otros adolescentes de manera real, de poder hablar de las cosas. Claro, si yo te hablo de verdad pues, y te veo todos los días en la plaza del pueblo, pues me sé tus caras y sé el día que vas a venir con una cara un poquito más así, un poco más así. Entonces, ¿pero por qué este cambio? Por las redes sociales. Yo creo que Internet ha venido a cambiar la humanidad. Estamos ante un cambio como lo fue la escritura, como lo fue el dominio del fuego, y no nos damos cuenta. Wow. La manera de relacionarnos, de ver nuestras capacidades cognitivas, de concentrarnos, de la lectura, la escritura, es que lo está cambiando todo. La sexualidad, la pornografía, lo que es el amor, el contenido al que accedemos, la sensación de amenaza que tenemos. Tú antes podías sentir una amenaza de lo que pasaba en tu barrio, ahora estamos preocupados por las cosas que pasan en el mundo como si estuvieran pasando también en nuestro presente. Pero también sabemos que es solo lo que vemos, no lo que realmente está pasando. Entonces tenemos un sentimiento de incertidumbre muy grande. Y lo que ha cambiado las cosas es la llegada de Internet. Vale. La globalización, en el que tú puedas compararte también como adolescente, no con tu vecina, sino con alguien que vive en otro país. Exacto. Y que tiene una vida que te está mostrando que además no es real, también te hace a ti creer que la vida es una determinada cosa. Entonces se une una mayor complejidad social con un sentimiento de soledad cada vez mayor de la infancia y de la adolescencia, con una exposición a un mundo adulto al que no están preparados. O sea, es
realmente son circunstancias complejas, pero que unidas una más una hace que vivir ahora mismo la infancia o la adolescencia sea más complicado. Y además, si antes era más difícil en algún aspecto porque teníamos menos, eso que nos faltaba nos permitía soñar. ¿En qué sentido? Explícame esto. Pues tú tenías un referente, tú querías alcanzar cosas, tú querías los domingos poder comprarte una piruleta. Es decir, cuando no tenemos las cosas al alcance de la mano, cuando podemos soñar con ellas, cuando nos caemos y nos dicen, venga, levántate que no es para tanto, nos hacemos resistentes. Entonces, hay también una mezcla en donde estamos creando también una infancia y una adolescencia vulnerable. ¿Y qué hacemos como padres y profes? Pues tener en cuenta este factor, porque el primero, las pantallas, ¿no? Internet. Tengo que intentar alejar a los menores y a los adolescentes todo lo que pueda de Internet. Está ahí, de eso ya no puede ir para atrás, pero vamos a seleccionar mucho más para qué acceden, cómo acceden y vamos a aceptar las consecuencias que tiene en la adolescencia Internet. Por supuesto, en la infancia no tiene que haber acceso a Internet bajo ningún concepto. Pero además tenemos que saber que las personas saludables, que tienen salud mental, que pueden construirse una vida, se construyen en un equilibrio entre dos polos, que es la función materna y la función paterna, el amor incondicional y el amor condicional. El amor condicional es ese en donde sí, yo te quiero, pero me caes mejor cuando lo haces bien, cuando te esfuerzas. Sí, has sacado un 5, pero es que puedes sacar un 7. Cuando te caes de la bici te dicen, tú puedes hacerlo mejor, porque en el fondo hay alguien que está creyendo en ti. No es cierto que el ser humano sea feliz con un amor incondicional, con este amor de yo te quiero siempre, bajo ningún concepto, hagas lo que hagas. Sí. Esa es la base segura sobre la que tenemos que construirnos, pero necesitamos creer que podemos hacerlo mejor, porque eso es un incentivo para encontrar motivos por los que vivir, para intentar comprender a los demás, para buscar relaciones, para encontrarle un sentido a nuestra vida. Y luego hay este punto también de la frustración, ¿no? De que los niños hoy en día no saben frustrarse. No saben. Confundimos frustración, malestar, trauma, ¿no? Es como si, incluso violencia, ¿no? Como si estuviéramos siendo violentos o no atendiendo a un niño que se está frustrando, ¿no? La frustración, la rabia, forma parte de la vida. Tenemos un repertorio emocional que tenemos que poder sentir. Forma parte de nuestra existencia. Tenemos que poder estar tristes, tenemos que poder sentir rabia, tenemos que poder sentir vacío, inquietud, incertidumbre, y la vida no se trata de evitar esas emociones, se trata de comprenderlas, de aprenderlas a manejar para que sean adaptativas, para que nos den información de quién soy yo y de qué tengo que hacer en la vida. Si yo no aprendo a manejar la frustración, porque cada vez que expreso frustración me dan lo que me ha hecho, lo que me hacía falta para no frustrarme, lo que yo he hecho en falta. Si yo quiero, por ejemplo, un caso muy, muy claro, ¿no? Yo quiero el móvil, y tú me lo dejas 5 minutos y yo lo quiero más y tengo una rabieta y tú, por no sostener esa rabieta, por no mantenerte firme, me das el teléfono, pues yo no aprendo a tolerar la frustración, no la aguanto. En cualquier situación voy a sentir malestar y no voy a tener las herramientas para tolerar esa frustración. Claro, esto llevado a lo largo de los años, pues ahora en las consultas vemos adolescentes de 15, 16, de 17 que tienen rabietas con 15, con 16 y 17, pero que ya son otro estilo de rabieta, ¿no? En donde hay una serie de amenazas peligrosas, porque no tolero, y de verdad no lo tolero, porque no sabe cómo. No lo he hecho durante mi infancia, no tolero el malestar, no tolero la tristeza, no tolero el vacío, no tolero que me pongas una mala cara o que me des de lado, por ejemplo, si eres una amiga mía y un día no me saludes. No lo tolero de que siento tal vacío que no lo sostengo, y eso es muy peligroso. Entonces, las personas nos construimos. Yo siempre digo que nacemos seres humanos y que nos vamos construyendo como personas, y que esa construcción necesitamos que haya un adulto que nos ayude
Yeah. a hacerlo en ese equilibrio entre esa función materna y paterna. Entonces, creo que ese amor condicional, con condicionantes, esa necesidad de enseñar a nuestros menores a aceptar la ley, lo externo, donde estamos los demás, eso que nos permite vivir en comunidad, por así decirlo, tan importante, es uno de los grandes cambios que tenemos que hacer ahora. Interesting. One of the things I wanted to ask you was that obviously being a parent to a teenager, to an adolescent is difficult. Now you have hormones, friendship changes, moods, tremendous growth spurts every day. It's something different, and there's a certain aspect of kind of normality that comes with that. No, you expect them to be in a bad mood. You expect them to perhaps not be able to tolerate frustration to a certain extent. When, as a parent or as an educator, do you see things that really are outside of the normal? What kinds of signs, what kind of symptoms can we see that should be cause for concern? Yo creo que para eso hay que entender muy bien cómo es el cerebro de un adolescente. Tenemos que pensar que está en un moldeamiento impresionante cerebral la adolescencia. Pero tan grande como un bebé hasta el año de vida, 2 años de vida, la plasticidad neuronal vuelve a ser máxima en la adolescencia. Wow. Entonces es una oportunidad muy importante para aprender todo lo que no pudimos enseñar o lo que faltó. Entonces, tenemos una amígdala cerebral, que es donde están las emociones, muy, muy, muy grande, una corteza prefrontal, que es donde inhibimos la conducta, en donde tomamos decisiones, que está en plena poda sináptica. Entonces, un adolescente es una persona con una impulsividad mayor, con una expresión emocional muy importante, con mucho dramatismo, con una necesidad de probar, de cuestionar, de preguntar. Vamos a tener adolescentes que nos tienen que preocupar en los 2 sentidos. Vale. Porque siempre tenemos en la cabeza al adolescente muy problemático, que tiene conductas demasiado desafiantes, que prueba demasiadas cosas, que se va por el mal camino, ¿no? Por así decirlo, que monta mucho lío en casa, que le falta el respeto, que cierra la puerta de un portazo, que no le da la gana de ir a las excursiones familiares, ¿no? Y entonces, frente a este adolescente, ¿qué podemos hacer? Pues saber que aunque sea un adolescente tenemos que seguir haciendo que siga construyéndose como persona, incluso en la adolescencia. Entonces, no puede haber faltas de respeto, por muy adolescente que seas. Aquí convives con toda la familia y esto es un entorno que tenemos que respetar. Sigue habiendo una jerarquía. No somos tus amigos, ni tus colegas, ni todo el mundo está en la adolescencia. Nuestro adolescente es él o ella, la adolescente. Nosotros como padres no tenemos por qué entrar en la adolescencia. Entonces, tenemos que seguir con nuestras funciones materna, paterna, de amor incondicional y de amor condicional, poniendo esos límites y estando muy pendientes, creando esos espacios de comunicación que pueden ser las cenas, media hora al día, no hace falta más, pero estando pendiente de que nuestro adolescente más o menos estudie, más o menos tenga sus amigos, más o menos. Pero me preocupa mucho el otro adolescente, el que está más callado. ¿Sí? El que no dice las cosas, el que cumple un poco, el que no monta los problemas, ¿no? El que está metido en la habitación, porque ahí se nos va a escapar un cuadro a lo mejor depresivo y no nos vamos a dar cuenta. Vale. El adolescente que no está en la adolescencia, sino que está transitando por los 15, los 16, con muchas dudas, sin amigos, con mucho miedo a vivir la adolescencia, el típico adolescente que se pone, no, esto no, es que mis amigos salen y yo no salgo, o sea, una negativa, ¿no?, a atravesar una etapa de la vida que es muy, muy, muy importante. Entonces, ni mucho ni poco. Hay que vivir la adolescencia y los padres y las madres tenemos que sostener a los adolescentes para que puedan vivir su adolescencia. Y una adolescencia es un momento convulso, de emociones muy fuertes, de una capacidad menor de control y de gestión, pero no
eso significa que sea imposible. Tenemos que poder pedirles a nuestros adolescentes que piensen, que paren, que piensen, que hagan mucho deporte, por ejemplo, para bajar las emociones. O sea, tenemos que darles herramientas para que la adolescencia no sea un caos. You mentioned something earlier as well about the important role of parents during adolescence, and something that I think sometimes as parents and also as educators, to be completely fair with you, finding that fine line between creating open communication but not having them think that we're friends, ¿no? Ahora hay muchos modelos familiares, ¿no? Por eso yo siempre hablo de función materna y función paterna, o función materna, amor incondicional, porque así lo entiende todo el mundo, y función paterna, amor condicional, ¿no? Más de límites, porque hay familias en donde hay divorcios, hay familias monoparentales, hay de todo. Entonces, creo que el progenitor que está a cargo de un adolescente o de un menor tiene que darse cuenta que tiene que balancear. O sea, que las dos funciones son muy importantes también en la adolescencia. Entonces tenemos que poder poner límites, y límites: horario de móvil, horario de pantallas, horario de vuelta a casa, vestimenta. Hay que poder contener, hay que poder guiar, hay que poder decir, sí, es tu camino, pero no eres un adulto. Y eso también te da la posibilidad de poder vivir tu adolescencia. Pero luego hay que estar cerca. No tan cerca. Esto es me lo dicen muchos los padres y las madres. No tan cerca de que no puedas gestionar lo que te está contando tu hijo. Hay madres y padres, por ejemplo, que preguntan mucho y luego se encuentran con una revelación, por ejemplo, de la sexualidad de su hijo, y por tu propia vivencia, por tu propia manera de ser, no lo vas a poder gestionar. Entonces, tú tienes que ser la madre de tu hijo adolescente, tú tienes que ser el padre de tu hija adolescente, tú. Piensa qué cosas para ti son posibles y qué cosas te van a sobrepasar, y no te metas donde no vayas a poder gestionarlo, ¿no? Entonces, creo que hay que estar cerca para que vengan a contarnos, que nos vean disponibles, que nos vean que escuchamos, pero también que nos vean firmes y fuertes guiando el camino. Ellos tienen amigos y tienen que tener amigos a los que contarán determinadas cosas. Nosotros tenemos que ser el suelo, el refugio, la guía, la luz. Cuando hay oscuridad, cuando no saben, no tanto el detalle, la experiencia de tantas cosas que van a tener que probar, ¿no? Tenemos que estar para que vengan, que tengan esa confianza, pero en el día a día de lo que está pasando, también respetar que necesitan su diferenciación. Un adolescente tiene que separarse de nosotros, romper ese vínculo infantil de tanta dependencia para volver a construir una relación distinta con tu padre y con tu madre. Para volver. Y ver ya a tu padre y a tu madre desde otro lugar. Bueno, changing a little bit the focus, you mentioned earlier that you do a lot of work, obviously, in clinic with families, with young people, but you also do a lot of work with schools. What do you see happening in schools these days? What role do you think that the school plays in terms of assuring that children have the best shot at establishing good mental health? Creo que las escuelas es un lugar ahora de encuentro, de los pocos lugares de encuentro. Tendrían que pensarse como un sitio en donde yo construyo una identidad. No tanto cada curso, sino como verlo como una comunidad, en donde los mayores, los alumnos de la ESO enseñan a los de primaria, en donde hay una comunicación, donde yo me siento parte, en donde yo cuido y me cuidan, en donde estoy pendiente de los demás. O sea, en donde se puede construir esta idea de lo común, de que si yo veo que hay alguien al que no le hablan bien, lo digo, en donde sé que si a mí me pasa algo también, en donde conozco el nombre de todos los adultos que hay, desde la mujer del comedor al jardinero, porque además nunca sabes cuál va a ser ese adulto de referencia con el que vas a entablar una relación que te va a apoyar. Hay niños que no tienen la suerte de tener una madre o un padre que les sostiene, pero un profesor te cambia la vida. Y a veces es un profesor, a veces es alguien, el celador que va por el pasillo. Entonces creo que los colegios tendrían que plantearse que son un oasis en medio del desierto, ¿no? It's a lot of pressure. Pero no desde la presión.
O sea, no desde la exigencia, no desde más cosas burocráticas, más cosas que aprender. Creo que es más desde pongamos el foco en lo importante, y lo importante es lo humano. Si yo tengo un alumno que no sabe también las matemáticas, bueno, lo importante es construir personas. Y construir personas se hace en lo comunitario, desarrollando o cuidando las facetas del ser humano, matemáticas, pero el deporte, el arte, el teatro, los patios, los juegos. Creo que está más en volver un poco a lo sencillo, al contacto, a la mirada, en saber qué nos está distrayendo de lo que realmente es importante, de lo que tú cuando tú eras pequeña, ¿qué recuerdas del colegio? Los amigos. Algún profesor, ¿Algún ¿no? profesor? Alguna profesora que te hizo, que te miró de una manera, que te señaló un tal, que te hizo mejorar. Claro, pero es la gente al final del Eso día. es. Sí. Entonces, a los maestros, a las maestras, al profesorado, ¿qué tenemos que poder pedirles? No más, menos. Y supongo Menos para también que para muchos es el único momento que no están conectados con el móvil, Eso es. etcétera. O sea, es el En único donde es momento que real. realmente tienen tiempo para poder construir estas habilidades, ¿no? Eso es. Entonces, es verdad que se tendría que convertir, que tendríamos que meterlo, porque cuando tú haces una organización y metes una asignatura o un tiempo a la semana que dedicas a determinadas cosas con determinada intención, porque tú pones una asignatura de teatro y la intención es la comunicación, el juego de roles, en donde al alumno que ves más tímido le pones en un papel más protagonista. No, al final, yo me acuerdo una vez que vi un comentario de un señor mayor de un pueblo y decía, es que yo cuando tenía 7 años yo tenía que sacar a las ovejas a pastar, es que yo tenía una función muy importante en mi casa. Entonces, cuando los alumnos vienen aquí, si se sienten parte de lo que se está creando, no como agentes pasivos que reciben. Exacto. Creo que el profesorado ahora está muy en el papel de dar, ¿no? Y los alumnos de recibir, en vez de construyamos entre todos determinadas cosas. Entonces tú puedes incluso, la clase de educación física, que creo que hay que meterla más tiempo, que tendría que ser pues 4 o 5 veces todos los días tendría que haber algo. Y cuanto más edad tienen los alumnos, más, porque menos deporte van a tender a hacer. En cuanto el género se mete a partir de los 8 años, las niñas empiezan a quedarse sentadas en el patio. Si no hacen educación física, no van a hacer ninguna actividad deportiva. Eso implica un pobre manejo emocional de la rabia, que en la adolescencia se va a volver en su contra en forma de trastornos de la conducta alimentaria, autoagresiones. Entonces, ¿qué hacemos si metemos un boxeo, por ejemplo, en el colegio, una actividad física? Es que estamos trabajando en salud mental. Entonces, al final es desarrollar acciones sencillas, pero que tienen unos objetivos clarísimos. Si yo meto música, canto, al final estoy ayudando a que los alumnos conecten entre ellos de una manera en donde no están compitiendo, en donde cada uno puede expresar el talento que tiene y es igual de importante las matemáticas que el teatro, que el cuidar de otros alumnos. No lo sé, creo que se pueden hacer muchas cosas que pueden incentivar y ayudar a entender al alumnado qué es lo importante. Por ejemplo, una fiesta de fin de curso en donde se ven banderines, al alumno más comprometido con esto, al que hizo, al que ayudó a otro alumno. Si pudiéramos poner encima de la mesa esto y que no fuese todo tan competitivo, tan deshumanizado. Por eso te digo que no es exigir más al profesorado. El profesorado está muy cargado de mucho tema burocrático, sin poder conectar realmente con esa vocación que les llevó a instruirse, ¿no? como maestros. It was kind of leading to my next question, which was if you were able to make one structural change to the school or to schooling systems in general, what would that be? Fuera pantallas. Fuera pantallas. Why? Fuera internet. Incluso la Fuera internet, vale. Pero fuera internet, it's different. Fuera internet. Fuera internet. Internet es lo peligroso. Vale, ahí. Internet es lo peligroso. Es el acceso
a Internet. Internet. En Vale. Internet es donde está lo peligroso. Vale. Peligroso en muchos sentidos, porque no se puede, realmente los controles parentales ya no sirven. No, saben más que nosotros. Saben más, ellos son Exacto. nativos Sí, tecnológicos y nosotros no. Claro. Entonces ellos saben más que nosotros. Van a estar accediendo a contenido adulto, por supuesto pornográfico, pero también de violencia. La violencia, Sí. en cuanto la consumes, la toleras y haces una tolerancia. El ser humano es así, cualquier estímulo lo tolera. A ti te gustará mucho el chocolate, pero si te pones a tomar chocolate, dentro de 2 semanas ya no quieres más chocolate, porque ya ni te sabe el chocolate. Right. Porque nuestro cerebro funciona así, se acostumbra a los estímulos. Entonces, al final, con un nivel de violencia, con un nivel de estimulación, requieres más estimulación y más violencia. La atención se está La atención, perdiendo, la sí. atención sostenida, Sí. la escritura. Todo Sí. esto, al final, ¿a qué nos lleva? A no tener un criterio personal. Cuando tú metes ideas en tu cabeza, cuando te acostumbras a memorizar, a pensar, puedes tener la libertad de construir un criterio, de no seguir a la masa. Y encima ahora tenemos la inteligencia artificial, que dentro de muy poquito vamos a confundir con una enciclopedia, sin hacer una valoración de dónde salen las fuentes, de quién me está hablando. La vamos a dar por buena dentro de nada, como si Ya, fuera una bueno, ya está enciclopedia pasando, sí. reglada, supervisada y con unos Claro. controles, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, que al final las capacidades mentales que nos han ayudado a evolucionar tanto las vamos a externalizar en un aparato, Máquina. en un Internet, en donde hay ideas de todo, y vamos a perder la capacidad de concentrarnos, de construir la creatividad, el criterio, la capacidad de pensar, de innovar, de vincular también. Ya vinculamos a través de las redes. Ya, Un adolescente, una llamada de teléfono la ve como una cosa extrañísima, Sí. con un nivel de exposición muy grande, porque claro, si tú me cuentas yo te voy a tener que contestar inmediatamente en una llamada de teléfono. Si me hago un mensaje, retoco, Claro. me espero, veo si estás en línea o no. Claro. La espontaneidad se pierde, lo más humano. Entonces, claramente, cero Internet. Cero Internet. Bueno. And what about to our parents, to our mums and dads out there? What piece of advice would you give? Puedes hacerlo bien. Estate tranquilo, puedes hacerlo bien. Eres el padre y la madre que tu hijo necesita que seas. Pero renuncia, párate, busca el tiempo. No se trata de que aprendas nada más. Se trata de que te dejes de sumar a esta vida tan acelerada, a esta sociedad que tan ambiciosos nos pone. Este concepto de renunciar también es importante, ¿no? Porque con el ritmo que tenemos hoy en día es imposible. Y tú también hablas mucho de la importancia de vez en cuando de renunciar Eso cosas. es, de renunciar a todo nuestro desarrollo personal como adultos en todos los sentidos, a los planes, a la alimentación tan perfecta, a esa vida tan sacada de laboratorio, ¿no? Yeah. Creo que cuando renuncias, creo que cuando pones el foco, cuando te paras y piensas y valoras realmente a medio y largo plazo qué es lo importante Right. para ti, no lo que te dicen que es importante, de repente te das cuenta que tus hijos van a crecer, que un día ya no van a estar, que a lo mejor tiene mucho más valor pararse y estar en casa, que sí que puedes hacer más cosas. Claro, es que está todo al alcance de nuestra mano, todo al alcance de un clic, pero no, por eso es renunciar, porque a lo mejor antes es que no lo tenías y ya está, pero ahora tenemos que renunciar a eso, y eso es difícil de hacer, Yeah. porque somos ambiciosos. Yeah. Pero cuando recordamos lo que es importante, es más sencillo de lo que parece. I have another final question, and that is obviously you're working with a lot of teenagers and families right now. If there's anything that kind of gives you hope about this generation, no, we always focus on the negative things sometimes about the social media and the unlimited use of internet and all of the concerns that we have about this generation. Could you think of something that would give you hope for them? A mí me fascinan los adolescentes porque tienen una capacidad de distinguir lo que es de verdad. Distinguen tan bien cuando tú les miras,
los adultos estamos perdiendo un poco esa capacidad de conectar y de valorar la conexión. Cuando tú tienes un adolescente delante y le das la oportunidad de cambiar las cosas, lo hacen. Fíjate en la Dana, cómo había miles de adolescentes. Es que no les estamos dando la oportunidad. O sea, no es un problema del adolescente, es un problema de qué les damos a los adolescentes para ser adolescentes. Porque si les damos una escoba en una Dana, son los primeros que van a limpiar y se sienten orgullosos y quieren cambiar las cosas y ayudan. Entonces, creo que, pero eso sería un amor condicional. Tendríamos que decirle qué orgullosos estamos de vosotros. Tendríamos que darles la oportunidad para que hagan algo. Entonces, creo que para nada la generación está perdida. Son personas con una capacidad de cambio increíble. Esta generación sí que vive mucho más en las posibilidades de la capacidad del ser humano. Está muy concienciada también a nivel social, de todas las variables que construyen la vida de las personas. Tienen, por otro lado, como un sentimiento de que el mundo es muy grande y de que hay muchas realidades y tenemos adolescentes luchando por muchos o reivindicando muchas injusticias del mundo, ¿no? El adolescente tiene un potencial tremendo que tenemos que poder sacar, aprovechar, mirar, disfrutar y no pensar que dan problemas y que lo que tenemos es un poco que, pues que hacer algo porque no nos den problemas. Nos van a dar problemas, nos van a movilizar. Un adolescente te moviliza, te reta, te pone en el límite, te saca de quicio, te agota. Pero es que es un adolescente y también te necesita muchísimo. Super. Thank you so much. Gracias a vosotros. Thank you for joining us at Talks by St. Paul's. We look forward to seeing you on our next episode.